Ella solo quería terminar su turno, volver a casa y olvidarse de la élite snob de aquella gala benéfica. Pero bastó un apagón, un tropiezo en la oscuridad y un hombre con manos firmes en su cintura para convertir una noche cualquiera en un problema deliciosamente inesperado. Porque a veces el destino no toca la puerta, apaga las luces y se ríe en tu cara. El champán estaba tibio. Aitana Valdés lo supo en cuanto llenó la primera copa, porque llevaba 3 años sirviendo en eventos como aquel, y el champán tibio era la primera señal de que algo iba a salir mal. El salón del Hotel Imperial de Madrid olía a perfume caro y a flores que nadie iba a llevarse a casa. Arañas de cristal colgaban del techo y el suelo de mármol devolvía el eco de 100 conversaciones que no decían nada importante. Aitana se movía entre los invitados con la bandeja en alto, esquivando codos, sonrisas falsas y miradas que la atravesaban como si fuera parte del mobiliario. No le molestaba. Ser invisible en ese tipo de fiestas era una ventaja. «Señorita, ¿tiene algo sin alcohol?» Una mujer de unos 45 años la miraba con expresión de quien ha visto demasiadas galas como aquella. Pelo corto, traje oscuro, sin joyas. Desentonaba con el resto como un zapato cómodo en una tienda de tacones. «Hay agua con gas y zumo de naranja en la barra del fondo», respondió Aitana. «Perfecto. Si alguien pregunta, estoy en la barra evitando al subsecretario de Comercio». Aitana contuvo la risa. «No he visto nada». La mujer le guiñó un ojo y desapareció entre la multitud. Aitana siguió su ronda distribuyendo copas con precisión automática. Brazos que aparecían, dedos que tomaban sin mirarla, conversaciones que se cortaban cuando ella pasaba cerca. Entonces lo vio. No porque él hiciera algo para llamar la atención. Mientras todos en aquel salón se esforzaban por ser vistos, él ocupaba el espacio con una quietud que obligaba a los demás a moverse a su alrededor. Estaba de pie junto a una columna, con un vaso que apenas había tocado, escuchando a 2 hombres que hablaban con una energía nerviosa que él no compartía. Alto. Eso fue lo primero que notó. Más alto que la mayoría. Y los hombros anchos bajo el traje oscuro le daban una presencia que no necesitaba palabras. No le vio la cara, no tuvo tiempo. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Las luces se apagaron. No fue un parpadeo. El salón entero se hundió en una negrura total, como si alguien hubiera cerrado los ojos del edificio. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones y Aitana sintió la bandeja volverse inestable cuando alguien la empujó al pasar. Dio un paso atrás. Otro. Su tacón se enganchó en algo, un cable, el borde de una alfombra, nunca lo supo, y su cuerpo se fue hacia atrás con esa lentitud horrible de quien sabe que va a caer y no puede hacer nada. 2 brazos la sujetaron por la cintura, firmes, grandes, sin dudar. El impacto contra el pecho de alguien le sacó el aire. Olía a madera y a algo cítrico, un perfume que no intentaba gritar sino quedarse cerca. Las manos que la sostenían no se movieron, no la soltaron, y Aitana, que no sabía callarse ni en la oscuridad, soltó lo primero que le cruzó la mente. Esto es absurdo. No es posible que se vaya la luz en un evento así. Esta gente rica se cree por encima de todo, pero no pueden mantener una bombilla encendida. Silencio. Y entonces el hombre que la sostenía se rió. Un sonido bajo, ronco, que ella sintió vibrar contra su cuerpo antes de escucharlo. No era una risa de cortesía, era genuina, como si llevara mucho tiempo guardada y ella la hubiera soltado sin querer. «Tiene razón», dijo una voz grave cerca de su oído. «Es bastante absurdo». Aitana no respondió. Algo en esa voz le descolocó las palabras. Las luces volvieron. Primero las de emergencia, amarillas, que aplanan todo. Después las arañas de cristal, encendiéndose una por una como si el salón despertara de una siesta. Aitana parpadeó. Miró hacia arriba. El aire se le quedó a medio camino. El rostro que la miraba tenía la mandíbula marcada, los ojos oscuros y una expresión que no era severa, sino la de alguien que ha olvidado cómo ser suave.
el tipo de cara que alguien talló con mucho talento y ninguna prisa. Él la miraba también. Sus manos seguían en la cintura de ella. Lo notaron al mismo tiempo. Él retiró las manos con la precisión de quien aparta algo de un lugar prohibido. Dio medio paso atrás. «Disculpe», dijo. Educado, frío, como si acabara de firmar un documento en lugar de sostener a una mujer en la oscuridad. «No, yo... Gracias», balbuceó Aitana, recogiendo la bandeja que ni recordaba haber soltado. Se giró, dio 3 pasos, y murmuró, bajito, tan bajito que solo era para ella misma: «De un hombre así de guapo, puede agarrarme cuando quiera». Detrás de ella, Arturo Llorente frunció el ceño. No había escuchado bien, pero algo le dijo que era mejor no preguntar. La observó alejarse entre la gente, la espalda recta, el pelo oscuro recogido en un moño que empezaba a deshacerse, la bandeja en alto como si nada hubiera pasado. Arturo se llevó el vaso a los labios, bebió, y se dio cuenta de 2 cosas. La primera, no recordaba la última vez que se había reído así. La segunda, todavía tenía el perfume de ella en las manos. Algo suave, dulce, que no pertenecía a aquel salón de mármol y cristal. Se limpió las palmas en el pantalón. No sirvió de nada. La tercera niñera duró exactamente 11 días. Se fue un martes a las 7 de la mañana, con la maleta a medio cerrar. Dejó una nota sobre la mesa. «Los niños necesitan ayuda profesional y yo necesito vacaciones. Mucha suerte». Arturo leyó la nota con el café en la mano, mientras desde arriba llegaba el sonido de algo rompiéndose. No subió a mirar. La mansión estaba en las afueras de Madrid, rodeada de encinas viejas y un jardín que nadie cuidaba como antes. Una casa construida para impresionar, no para vivir. Techos altos, pasillos largos, habitaciones que multiplicaban el eco. Y desde hacía meses, los únicos sonidos eran gritos, portazos y el llanto de un niño de 6 años que no entendía por qué su mundo había cambiado. Hugo, el mayor, tenía 8. Caminaba por la casa con los puños apretados y una mirada que desafiaba a cualquier adulto a acercarse. Rompía cosas, no por maldad, sino porque la rabia le ocupaba tanto espacio dentro del cuerpo que tenía que sacarla de algún modo. Lucas, el pequeño, era lo opuesto. Hablaba sin parar, preguntaba todo, se pegaba a cualquier persona nueva con una necesidad que dolía de ver. Y cuando esa persona se iba, porque todas se iban, lloraba durante horas con un sonido finito que atravesaba las paredes. Arturo los quería con una torpeza brutal que no sabía traducir en nada útil. Su hermano le había dejado la tutela antes de marcharse, y él aceptó porque era lo correcto. Pero nadie le explicó cómo se hacía. Negociar una fusión de empresas tenía lógica. Convencer a un niño de 8 años de que el mundo no era horrible no se parecía a nada que supiera hacer. Carmen Iglesias entró en la cocina con el teléfono en la mano, y esa expresión que significaba que ya había resuelto algo sin consultarle. «Tengo una candidata. La última duró 11 días. Esta es diferente. Tiene experiencia con niños difíciles. Referencias impecables. Su perfil dice firme pero cariñosa». Eso también decía la anterior. La anterior no tenía 6 años de experiencia en una casa con 4 niños y 2 perros. Esta chica sabe lo que hace. Arturo dejó la taza. «Contrátala». Carmen guardó el teléfono con la satisfacción de quien gana una partida de ajedrez en 3 movimientos. 4 días después, Aitana Valdés subió los escalones de la entrada con una maleta gris, una mochila cruzada al pecho y la sensación de que aquel trabajo era lo que necesitaba. Un sitio estable, niños que la necesitaran, una rutina lejos del caos de encadenar trabajos temporales y llegar a fin de mes contando monedas. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre, y ahí estaba él. Aitana lo reconoció al instante. La mandíbula, los hombros, esa forma de ocupar una puerta entera sin esfuerzo, como si el marco se hubiera construido a su medida. Llevaba una camisa remangada hasta los codos, sin corbata, y aún así parecía más imponente que aquella noche en el salón de gala.
Él tardó un segundo más. Los ojos se le abrieron apenas, un movimiento diminuto que cualquiera habría pasado por alto. Se miraron. El silencio duró 3 segundos que parecieron 30. «Usted», dijo él. «Usted», dijo ella. Arturo procesó la situación con la velocidad de quien cierra un mal negocio. La mujer de la lengua afilada, la del comentario sobre los ricos y las bombillas, la que había murmurado algo que él no alcanzó a oír, era la niñera que Carmen acababa de contratar. Aitana procesaba algo parecido, con un matiz distinto. El hombre que la había sostenido en la oscuridad, cuyo pecho olía a madera y cuya risa le había parado el corazón, era su nuevo jefe. Su jefe. El cerebro de Aitana hizo una lista rápida. Opciones: darse la vuelta y salir corriendo, fingir amnesia, actuar con normalidad. Eligió la cuarta opción, que no estaba en la lista. Bueno, al menos sé que tiene buenos reflejos. Arturo parpadeó. ¿Perdón? Por lo del apagón. Me sujetó antes de que cayera. Es un dato útil si trabajo con niños pequeños. Él abrió la boca. La cerró. «Pase», dijo finalmente, haciéndose a un lado. Aitana entró arrastrando la maleta. El pasillo era largo y olía a cera de madera vieja. Las paredes estaban desnudas, sin cuadros, sin fotos, como una casa que nadie había terminado de habitar. Desde el piso de arriba, algo se rompió. «¿Esos son los niños?» «Esos son los niños». Ella asintió, como si un estruendo en una mansión fuera perfectamente normal. Se recogió el pelo con un gesto rápido, dejó la maleta junto a la pared y empezó a subir las escaleras. Arturo se quedó abajo, mirándola subir. La coleta improvisada le dejaba el cuello al descubierto, largo, fino, con un lunar pequeño justo debajo de la oreja izquierda. Apartó la mirada. Carmen apareció a su lado con una carpeta y una sonrisa que intentaba, sin éxito, parecer inocente. «¿La conocías?» «No». «Tu cara dice otra cosa». «Mi cara no dice nada, Carmen. Tu cara es un libro abierto con letra grande». Arturo tomó la carpeta y se dirigió al despacho sin responder. Carmen lo observó irse y negó con la cabeza apoyada en el marco de la puerta. 15 años trabajando con aquel hombre. Conocía cada uno de sus gestos, y ese que acababa de ver era completamente nuevo. Hugo lanzó el vaso de leche contra la pared a las 7:15 de la mañana. El líquido blanco resbaló por la pintura como una herida lenta. Lucas se quedó inmóvil en su silla, con la cuchara suspendida a medio camino de la boca, los ojos enormes fijos en su hermano. Aitana, de pie junto a la encimera, no se movió. «No tengo hambre», dijo Hugo con la mandíbula apretada y los puños cerrados sobre la mesa. Aitana miró el vaso roto en el suelo. Después miró a Hugo. No había rabia en los ojos de aquel niño. Había algo peor. Había miedo disfrazado de furia, y ella lo reconoció porque lo había visto antes, en otros niños, en otras casas. «Vale», dijo, con la misma calma con la que habría dicho «buenos días». «No tienes que comer si no quieres». Hugo parpadeó. Esperaba un grito, una amenaza, algo que le diera razón para seguir peleando. No le llegó nada de eso. Aitana se agachó, recogió los trozos de cristal con cuidado y los envolvió en un trapo. Limpió la pared con una esponja sin decir una palabra. Lucas la observaba con esa atención intensa que tienen los niños pequeños cuando algo no sigue el guión que conocen. «¿No estás enfadada?», preguntó Lucas bajito. «No». La otra señora se enfadó mucho cuando Hugo tiró el plato. «Yo no soy la otra señora». Hugo la miraba desde el otro lado de la mesa con desconfianza, como un animal que ha aprendido que las manos de los desconocidos pueden acariciar o golpear y ya no sabe distinguir. Aitana terminó de limpiar, se lavó las manos y se sentó frente a ellos. No dijo nada sobre el vaso. No dio discursos. Sacó un cuaderno y unos lápices de colores de su mochila y los puso en el centro de la mesa. «¿Sabéis dibujar monstruos?» Lucas abrió los ojos como platos. «Yo sé. Yo dibujo uno con 6 brazos». Se lanzó sobre los lápices con la energía de un terremoto pequeño. Hugo no se movió. Aitana tampoco insistió.
Dibujó su propio monstruo, uno con dientes enormes y patas diminutas, y lo giró hacia Lucas. ¿Qué te parece? Le faltan alas. Los monstruos buenos tienen alas. Tienes razón. ¿Le dibujas tú las alas? Lucas asintió con tanta fuerza que el pelo le cayó sobre los ojos. Aitana notó, sin mirar directamente, que Hugo estiraba el cuello para ver los dibujos. No dijo nada. Siguió coloreando con Lucas, inventando nombres para los monstruos, discutiendo con absoluta seriedad si un monstruo de 6 brazos podía también tener cola. 10 minutos después, Hugo alargó la mano y cogió un lápiz negro. No dibujó un monstruo, dibujó una casa con ventanas oscuras y ninguna puerta. Aitana lo vio de reojo. El pecho se le apretó, pero no comentó nada. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Hugo la probaba sin descanso. Escondía sus zapatos, cerraba la puerta de la cocina con llave desde dentro, respondía con monosílabos o directamente no respondía. Una tarde, volcó un bote de pintura sobre los dibujos que Lucas y Aitana habían hecho juntos. Lucas lloró. Hugo se quedó de pie, mirándola con los brazos cruzados, esperando la explosión. Aitana recogió los dibujos mojados. Los extendió sobre la mesa del jardín para que se secaran al sol. A veces la pintura encima hace que los dibujos queden mejor, dijo, señalando uno donde la mancha roja había cubierto al monstruo de 6 brazos. Mira, ahora parece que está en un volcán. Lucas dejó de llorar. Miró el dibujo con la boca abierta. Es verdad, está en un volcán. Hugo dio media vuelta y subió a su cuarto sin decir una palabra. Pero esa noche, Aitana encontró el bote de pintura limpio y colocado de vuelta en su sitio. Lucas se rindió primero. No fue una decisión, fue una necesidad. Al tercer día, la esperaba en la escalera cada mañana. Le tomaba la mano para bajar al desayuno como si fuera lo más natural del mundo. Le contaba sueños que no tenían ningún sentido. Le preguntaba si iba a quedarse. ¿Te vas a ir como las otras? Aitana se arrodilló frente a él. El niño tenía los ojos castaños, enormes, con pestañas largas que todavía brillaban por las lágrimas de la noche anterior. Estoy aquí, le dijo, sin hacer promesas que no pudiera cumplir. Lucas la abrazó por el cuello con tanta fuerza que casi la derriba. Olía a jabón infantil y a galletas. Aitana cerró los ojos y apretó los labios para que el nudo de la garganta no le subiera más. Hugo observó la escena desde el final del pasillo. No se acercó, pero tampoco se fue. Arturo veía todo aquello desde la distancia. Por las mañanas, antes de irse a la oficina, la oía cantar en la cocina mientras preparaba el desayuno. Canciones que no conocía, con una voz que no era perfecta, pero que llenaba los rincones de aquella casa como algo que llevaba mucho tiempo faltando. Una mañana la vio de rodillas en el jardín con Lucas, buscando bichos entre las piedras. Tenía tierra en la nariz y se reía con una carcajada que le arrugaba los ojos. La taza de café se le enfrió en la mano. No lo notó. Llevaba 2 semanas en la mansión cuando dejó de contar los días. No fue algo consciente. Una mañana se despertó y en lugar de pensar, día 15, pensó en que Lucas necesitaba zapatos nuevos y en que Hugo había dejado la puerta de su cuarto abierta por primera vez. Pequeñas cosas, las que importan. La rutina se había construido sola. Desayuno a las 8, con Lucas hablando sin parar y Hugo masticando en silencio pero presente, que ya era mucho. Después, actividades que Aitana inventaba sobre la marcha, pintar con los dedos en el jardín, construir castillos con cajas de cartón, leer cuentos que ella medio improvisaba porque se olvidaba de los finales, y se inventaba otros que a Lucas le gustaban más. En mi versión, el dragón no echa fuego, echa churros, dijo una tarde, muy seria. Lucas se partió de risa. Hasta Hugo torció la boca. Arturo no participaba en nada de eso. Se iba a la oficina temprano, volvía tarde y pasaba por el cuarto de los niños cuando ya dormían. Aitana solo lo veía en los pasillos, en encuentros breves que duraban lo justo para un saludo tenso, pero lo sentía. No sabía explicarlo de otra forma. Sentía cuando él estaba en casa, como se siente un cambio de presión antes de que llueva.
El aire se volvía más denso, los pasillos parecían más estrechos, y ella se descubría alisándose el pelo o bajando la voz sin motivo aparente. Una tarde, Hugo no bajó a merendar. Aitana lo buscó en su cuarto. Vacío. En el baño. Vacío. Lo encontró en el jardín, sentado en el banco de piedra bajo la encina más grande, con las rodillas contra el pecho y la mirada fija en la hierba. No lloraba. Era peor que eso. Tenía esa quietud rota de los niños que ya han llorado todo lo que podían y solo les queda el hueco. Aitana se acercó despacio. No dijo nada. Se sentó a su lado, dejando un espacio que él pudiera cerrar o no. El sol calentaba las piedras y hacía brillar las hojas de la encina como monedas de cobre. Olía a tierra húmeda y a romero. Pasaron 5 minutos. 10. El viento movía la hierba con un susurro suave. Hugo habló sin mirarla. ¿Se fue porque no nos quería? La pregunta le golpeó el pecho como una piedra. No, dijo Aitana, con una firmeza que no tuvo que fabricar. Se fue porque tenía cosas que resolver. Pero no fue por vosotros. Hugo no respondió. Pero su cuerpo se inclinó despacio, tan despacio, como si estuviera probando si era seguro, y apoyó la cabeza en el hombro de ella. Aitana no se movió. No lo abrazó. No dijo nada más. Solo puso la mano sobre la de él, pequeña y fría a pesar de la tarde cálida, y la sostuvo. Desde la ventana de su despacho, Arturo vio la escena. Había levantado la vista del ordenador por costumbre, pero esta vez vio. Vio a su sobrino, el que no dejaba que nadie se acercara, apoyado en el hombro de aquella mujer que llevaba 2 semanas resistiendo todo lo que Hugo le lanzaba sin perder la calma. Se quedó quieto, las manos sobre el teclado y una sensación extraña detrás de las costillas, como si algo se hubiera aflojado sin permiso. Esa noche pasó por el cuarto de los niños más temprano. Abrió la puerta con cuidado. Lucas dormía con la boca abierta y un dinosaurio de peluche apretado contra la cara. Pero en el suelo, junto a la cama de Lucas, estaba ella. Aitana se había quedado dormida sentada, con el brazo sobre el colchón y la cabeza apoyada en el borde. Lucas le sujetaba la mano incluso dormido, con esa fuerza blanda de los niños que se agarran a lo que les da seguridad. Arturo se quedó en la puerta, mirando. El pelo de ella estaba suelto, cayéndole sobre un hombro. Respiraba despacio. Tenía una mancha de pintura en la muñeca y los pies descalzos sobre la alfombra. Algo en el pecho de Arturo apretó de un modo que no reconocía. No era incómodo. Era peor. Era cálido. Se acercó, se agachó junto a ella. Le tocó el hombro con un cuidado que no le salía natural. «Aitana», murmuró. Su voz lo sorprendió. Era más suave de lo que pretendía. Ella abrió los ojos despacio, lo miró desde abajo, con las pupilas dilatadas por el sueño y una expresión vulnerable que duró un segundo antes de que la compostura volviera. «Se ha quedado dormido agarrándome», susurró mirando a Lucas. «Necesita ir a su cuarto a descansar», dijo Arturo, y el usted formal le salió forzado, como una puerta que ya no cierra bien. Aitana soltó la mano de Lucas con delicadeza. El niño se removió y abrazó más fuerte al dinosaurio. Ella se levantó despacio, tambaleándose un poco, y Arturo dio un paso atrás para no estar tan cerca. «Gracias», dijo ella en voz baja. Salió del cuarto. Arturo escuchó sus pasos descalzos alejarse por el pasillo. Se quedó solo, de pie en la penumbra, mirando a su sobrino dormido. Intentó entender por qué aquella imagen lo había desarmado de esa forma. No encontró la respuesta. Apagó la luz y cerró la puerta, pero la sensación no se fue con la oscuridad. El caballete era un desastre. 3 tablas unidas con cinta adhesiva y una bisagra del garaje, montado con más voluntad que ingeniería. Se tambaleaba con el viento, y ella lo sujetaba con la rodilla mientras mezclaba colores en un plato de plástico. Pero servía. Siempre servía. Pintar era lo único que no compartía con nadie. No tenía pretensión. Pintaba porque lo necesitaba, porque era su forma de traducir lo que sentía cuando las palabras se quedaban cortas. Aquella tarde de sábado, mientras los últimos rayos de sol pintaban el jardín de dorado,
Aitana montó su caballete improvisado junto a la encina y se puso a trabajar. Frente a ella, Hugo y Lucas jugaban con Arturo. No era un juego organizado. Lucas se había colgado de la pierna del tío y Arturo caminaba arrastrándolo como si no pesara nada, mientras Hugo los observaba sentado en la hierba con esa media sonrisa que todavía se permitía pocas veces. Arturo levantó a Lucas en el aire y el niño gritó con esa risa líquida de los 6 años que parece que nunca se va a acabar. Lo que Aitana vio no fue solo una escena bonita. Vio algo que Arturo no sabía que existía. Debajo de la rigidez, debajo de los hombros tensos y el ceño que parecía permanente, había una ternura torpe que se asomaba en la forma en que sujetaba a Lucas, firme, pero con los dedos abiertos para no apretar demasiado. En cómo miraba a Hugo de reojo para asegurarse de que seguía ahí. Aitana pintó rápido, trazos largos, colores cálidos. No buscaba perfección. Buscaba capturar ese instante antes de que desapareciera. Cuando terminó, se quedó mirando el lienzo. Le había salido algo que no esperaba. No era solo un cuadro de un hombre jugando con 2 niños. Era un retrato de alguien aprendiendo a querer. Lo dejó secar en el porche trasero, apoyado contra la pared. Arturo lo encontró por accidente. Iba camino del garaje cuando lo vio. Se detuvo, ladeó la cabeza y se quedó en silencio durante un tiempo que Aitana, que lo observaba desde la ventana de la cocina, no supo medir. No dijo nada. No cuando volvió a entrar en la casa, ni durante la cena ni después. Pero Aitana notó que esa noche bajó a cenar con los niños en vez de encerrarse en el despacho, y que cuando Lucas le contó una historia interminable sobre un gusano que había encontrado en el jardín, Arturo escuchó cada palabra. 2 noches después, Aitana no podía dormir. La mansión crujía de madrugada. Tuberías, madera, viento colándose por las rendijas. Aquella noche tenía la cabeza llena de algo que no podía ignorar. Sacó un lienzo pequeño, el último que le quedaba. Mezcló los colores directamente sobre la superficie, sin paleta, con los dedos sucios de negro y gris. Pintó a Arturo. No al Arturo del jardín, jugando con los niños. Este era otro, el que ella veía cuando él no se daba cuenta. El de la mandíbula apretada y los ojos que ardían con algo que mantenía bajo llave. Trazos intensos, sombras fuertes, un fondo oscuro que hacía resaltar la línea dura de su perfil. Cuando terminó, eran las 3 de la madrugada. Se miró las manos, manchadas de pintura hasta los codos. El corazón le latía como si hubiera corrido. Apoyó el cuadro contra la pared de su cuarto, junto al armario. Se lavó, se acostó y no pudo dormir en lo que quedaba de noche. Carmen lo vio al día siguiente. Había subido al cuarto de Aitana para dejar unos documentos. La puerta estaba entreabierta. Entró, dejó los papeles sobre la mesa y entonces lo vio. Se acercó. Lo estudió con la cabeza inclinada. Cuando Aitana entró con una toalla en el pelo y una camiseta vieja, encontró a Carmen de pie frente al cuadro con una sonrisa que decía demasiado. «Carmen, eso es...» «Un cuadro», completó Carmen sin dejar de mirarlo. «Un cuadro muy interesante, muy detallado». Aitana sintió cómo el calor le subía desde el cuello hasta las orejas. La cara le ardía. «Es solo un ejercicio. Practico con lo que tengo a mano. Ya. Es solo un rostro. Pinto muchos rostros». «Claro». Carmen se giró hacia ella. La sonrisa se había vuelto maliciosa, pero sin maldad. Era la sonrisa de alguien que acaba de confirmar una sospecha. «Este cuadro dice más que cualquier palabra, Aitana». Aitana abrió la boca. La cerró. Dio 2 zancadas hasta el cuadro, lo giró contra la pared y se cruzó de brazos con la dignidad rota de alguien que ha sido pillada en algo que no puede negar. «No le digas nada. No hace falta que le diga nada. Carmen, no he visto ningún cuadro. Vine a dejar unos papeles. Los papeles están en la mesa, me voy». Carmen salió del cuarto y cerró la puerta. Aitana se quedó de pie, con las mejillas encendidas y el corazón galopando. El problema no era que Carmen lo hubiera visto. El problema era que tenía razón.
Aquel cuadro decía exactamente lo que Aitana llevaba semanas intentando no sentir, y ahora estaba ahí, con óleos y sombras, imposible de negar. Se dejó caer en la cama y se tapó la cara con la almohada. «¡Idiota!», se dijo a sí misma, sin saber si se refería a ella o a él. Probablemente a los dos. El olor a chocolate derretido llenó la cocina como una promesa. Aitana llevaba 1 hora batiendo y mezclando, mientras Lucas la observaba sentado en la encimera, con las piernas colgando y los ojos fijos en el cuenco como un gato frente a un pez. ¿Ya está? Todavía no. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Y si pruebo un poquito para ver si está? Aitana le acercó la cuchara. Lucas lamió la cobertura y cerró los ojos con una expresión de felicidad absoluta que le manchó la nariz de chocolate. «Está buenísimo». Hugo apareció en la puerta atraído por el olor. No dijo nada, pero se sentó y esperó. Aitana le puso un cuenco con cobertura y una cuchara sin hacer comentarios. La tarta quedó perfecta. 3 capas, cobertura gruesa y brillante, el tipo de tarta que no pretende ser elegante, sino hacerte feliz. A las 7, Arturo bajó del despacho. Los niños cenaban en la cocina, todavía con restos de chocolate en los dedos. «Le hemos guardado un trozo», dijo Lucas, señalando la tarta con entusiasmo. «Aitana lo ha hecho. Está increíble». Arturo miró la tarta. Algo brevísimo cruzó su cara, tan rápido que solo alguien observando con mucha atención lo habría visto. Las pupilas se dilataron. Tragó saliva. Aitana estaba observando con mucha atención. «No, gracias», dijo Arturo, con el tono de quien rechaza un documento sin importancia. «No soy de dulces». Se sirvió un vaso de agua y subió de vuelta al despacho. Paso firme. Espalda recta. Perfecto control. Aitana frunció el ceño mirando la tarta. «¿A vuestro tío no le gusta el chocolate?» Hugo levantó la vista del plato. Por primera vez en semanas había algo parecido a la diversión en sus ojos. «Le encanta», dijo, y volvió a su cena. La casa se quedó en silencio después de las 11. Aitana acostó a los niños y se fue a su cuarto. Se puso la camisola negra de seda, su único lujo, un regalo de cumpleaños que se hizo a sí misma, y se metió en la cama. A las 2 de la madrugada se despertó con sed. Bajó descalza, con el pelo suelto y los ojos medio cerrados. Antes de llegar a la cocina oyó un ruido, el sonido de un tenedor contra un plato, a las 2 de la madrugada. Aitana se asomó por la puerta, y lo que vio le arrancó una sonrisa que tuvo que morder para que no se convirtiera en carcajada. Arturo Llorente estaba sentado a la mesa en camiseta y pantalón de pijama, devorando un trozo enorme de tarta con un vaso de leche fría al lado. La cobertura le manchaba los dedos. Tenía una expresión de placer tan genuina, tan desarmada, que no parecía la misma persona. Aitana observó desde la puerta. El hombre comía como si aquel trozo de tarta fuera lo mejor que le había pasado en meses. Entró en la cocina. Arturo levantó la vista. Se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca. La sorpresa le cruzó la cara, seguida de una dignidad forzada que solo empeoraba la situación. Se metió el trozo en la boca. Masticó despacio. Espalda recta, barbilla alta. Como si comer tarta a escondidas a las 2 de la mañana fuera perfectamente razonable. Aitana no dijo nada. Fue hasta la nevera, sacó agua y bebió un largo trago. Sentía la mirada de él en su espalda. Cerró la nevera, se dio la vuelta. Él se levantó en el mismo instante. A las 2 de la madrugada, descalzos los dos, con la guardia baja y la oscuridad achicando la cocina, el espacio entre la nevera y la mesa fue suficiente. Se chocaron. El plato se tambaleó en la mano de él. La cobertura, espesa, tibia, pegajosa, resbaló y cayó sobre ella. Sobre el inicio del escote, justo encima de la seda negra de la camisola. Aitana se quedó quieta. Sintió el chocolate tibio deslizarse despacio por la piel. Arturo bajó la mirada y miró. Miró la cobertura oscura sobre la piel clara de ella, el contraste del chocolate contra la seda negra, la línea del escote donde el dulce se detenía. Miró más de lo que debía,
mucho más. Se lamió los labios sin darse cuenta, un gesto instintivo, inconsciente, que Aitana registró con cada nervio de su cuerpo. Luego subió la mirada, despacio, desde el escote hasta el cuello, desde el cuello hasta la boca, desde la boca hasta los ojos. Lo que ella vio ahí fue fuego, puro, contenido, peligroso. Como una llama detrás de un cristal que empieza a agrietarse, Arturo carraspeó, giró sobre sus talones y salió de la cocina con pasos largos, como quien huye de un incendio que él mismo ha provocado. No dijo una palabra, ni buenas noches, ni perdón, nada. Aitana se quedó sola en la cocina oscura, con el chocolate enfriándose sobre la piel y el corazón latiéndole en los oídos. Le temblaban las rodillas. Se limpió el chocolate con un trapo, despacio. Pero la sensación de aquella mirada no se iba con el paño. Subió a su cuarto y se quedó mirando el techo con el pulso todavía acelerado. Algo había cambiado. Lo sentía en la piel, donde el chocolate ya no estaba y el calor seguía. 3 golpes secos en la puerta. Aitana no los oyó. El agua de la ducha caía caliente sobre sus hombros y el vapor llenaba el baño con olor a jabón de lavanda. Llevaba toda la tarde corriendo detrás de Lucas por el jardín y tenía barro hasta en las orejas. Necesitaba esa ducha como otros necesitan respirar. Arturo esperó frente a la puerta. Venía a hablar sobre el horario de los niños. Carmen le había dejado una nota. Habla con Aitana sobre las actividades del martes. Díselo tú mismo. Carmen y sus métodos. Llamó de nuevo. Nada. Giró el pomo. La puerta estaba sin llave. Entró 2 pasos. Lo justo para ver que el cuarto estaba vacío y la puerta del baño abierta, y que de esa puerta salía ella envuelta en una toalla blanca, con el pelo mojado pegado al cuello y gotitas de agua resbalando por las clavículas. Se miraron. Aitana se quedó inmóvil. La toalla le cubría desde el pecho hasta medio muslo. Tenía los pies descalzos y los ojos muy abiertos. Arturo también se quedó inmóvil, pero su inmovilidad era distinta. Era la de un hombre cuyo cerebro acaba de apagarse y encenderse en un orden que no le conviene. Los ojos le bajaron una fracción de segundo, a la curva del hombro húmedo, al borde de la toalla sobre la piel mojada, antes de subir de golpe, como quien retira la mano de algo que quema. Y entonces dijo lo peor que podía decir. Debería vestirse con algo decente. Silencio. Aitana abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Estoy en mi cuarto, no en el suyo. La puerta estaba abierta, porque es mi cuarto. En mi cuarto no cierro con llave, pues debería. ¿Debería cerrar con llave la puerta de mi propia habitación? El tono de ella subía como la temperatura de una olla al fuego. Arturo lo notó, y en lugar de retroceder, que habría sido lo inteligente, apretó la mandíbula y se mantuvo firme, porque Arturo Llorente no sabía retroceder ni cuándo debía. Solo digo que en esta casa hay niños y que... Los niños están abajo con la señora del servicio. Usted es el que ha entrado sin permiso. Llamé a la puerta. Estaba en la ducha. Las mejillas de ella estaban rojas, de rabia, de vergüenza, de las 2 cosas. Sujetaba la toalla con una mano y señalaba la puerta con la otra. Salga. Ahora. Arturo salió. Cerró la puerta y caminó hasta su despacho con pasos largos. Se sentó frente al escritorio. Apretó los puños sobre la mesa. La furia que le hervía dentro no era con ella. Era con su propio cuerpo, que había reaccionado antes que su cabeza. Con sus ojos que habían mirado donde no debían. Con su boca, que había dicho una estupidez en lugar de pedir disculpas. Debería vestirse con algo decente. Se pasó las manos por la cara. Al otro lado de la mansión, Aitana se vestía con movimientos bruscos, tirando de la ropa como si ésta tuviera la culpa. Decente. La palabra le rebotaba dentro del cráneo, como si ella hubiera hecho algo malo. Como si estar en su propio cuarto fuera indecente. Como si el problema fuera su cuerpo y no los ojos de él, que habían bajado un segundo antes de subir. Ella lo había visto. Ese segundo en que la mirada de Arturo dejó de ser la de un jefe y se convirtió en otra cosa,
y eso la enfurecía aún más. Los días siguientes fueron hielo. Aitana respondía a sus preguntas con frases cortas. Sí, no, los niños están bien, sin mirarle a los ojos, con una educación impecable que cortaba más que cualquier grito. Arturo notó el cambio como se nota una puerta cerrada con llave. Cada vez que entraba en la cocina y ella estaba ahí, Aitana se ocupaba con algo, lavar un plato, ordenar un armario, cualquier cosa que la mantuviera lejos de una conversación innecesaria. Los niños lo notaron. Lucas le preguntó a Aitana por qué ya no se reía cuando el tío bajaba a cenar. Hugo observaba las cenas en silencio, mirando de uno a otro como quien sigue un partido sin pelota. Una noche Arturo se cruzó con ella en el pasillo. Aitana llevaba un vaso de agua y pasó junto a él sin reducir el paso. Aitana, ¿necesita algo, señor Llorente? Señor Llorente. Llevaba semanas llamándolo Arturo. El señor Llorente le cayó como una bofetada de guante blanco. No, dijo él, no necesito nada. Ella siguió caminando. Arturo se quedó mirando cómo se alejaba, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Carmen lo encontró al día siguiente en el despacho con ojeras profundas. Tienes cara de no haber dormido. Estoy bien. Y ella tiene cara de querer tirarte algo a la cabeza. ¿Qué has hecho? Nada. Carmen lo miró con esa paciencia de quien lleva 15 años traduciendo sus silencios. Arturo, ¿qué has hecho? Él no respondió. Carmen suspiró, recogió los papeles y se detuvo en la puerta. Sea lo que sea, arréglalo. Esa chica es lo mejor que le ha pasado a esta casa. La puerta se cerró. Arturo se quedó solo, mirando el jardín por la ventana. El mismo banco de piedra, la misma encina. Sabía que Carmen tenía razón, pero no sabía cómo arreglar algo que él mismo no terminaba de entender. La heladería de la plaza tenía un toldo verde desteñido y un mostrador que olía a vainilla desde la acera. Lucas pegó la nariz al cristal, contando sabores en voz alta, mientras Hugo se quedaba un paso atrás, fingiendo que no le importaba. 18 sabores, anunció Lucas con la solemnidad de un descubrimiento científico. Elige uno, dijo Aitana. Necesito probarlos todos para decidir. Lucas. 2. Necesito 2 como mínimo. Aitana sonrió. El hielo entre ella y Arturo llevaba días derritiéndose poco a poco, no por una disculpa que nunca llegó, sino por la rutina de vivir en la misma casa. Él había empezado a dejar el café hecho por las mañanas. Ella había dejado de llamarlo señor Llorente. Ninguno mencionó el incidente de la toalla. Mientras esperaba los helados, un hombre se acercó. 30 y tantos, sonrisa fácil, camisa remangada. Buenas tardes. ¿Es nueva por aquí? Trabajo en una casa cerca, respondió Aitana, sin darle más importancia que a una pregunta sobre el tiempo. Soy Marcos. Perdone que sea directo, pero me gustaría invitarla a cenar algún día. Aitana lo miró. Era guapo, agradable, el tipo de hombre que no te complica la vida. Todo lo contrario a cierto empresario que le hacía hervir la sangre y el corazón por turnos. Es muy amable, pero no. ¿Segura? Insistió él, con la confianza de quien no está acostumbrado a un no. Segura. Marcos asintió con deportividad y se marchó. Aitana recogió los helados, los repartió entre los niños y no pensó más en el asunto. Lucas y Hugo, sí. Cuando aparcaron frente a la mansión y los niños entraron corriendo, Arturo estaba en el recibidor. Acababa de llegar de la oficina. Tenía el nudo de la corbata flojo y las mangas a medio remangar. Lucas llegó primero. Se abrazó a la pierna del tío y soltó la información como quien lanza confeti. Tío, en la heladería un señor le pidió el número a Aitana y quería llevarla a cenar. Hugo asintió desde atrás con la seriedad de un notario. Arturo no se movió, pero algo cambió debajo de la superficie. La mano que sujetaba la chaqueta se cerró hasta que los nudillos se pusieron blancos. El maxilar se trabó. Señora García, llamó con una voz que no admitía réplica. Quédese con los niños. La empleada se los llevó sin preguntar. Arturo se giró hacia Aitana, que acababa de entrar con las llaves en la mano.
A mi despacho, ahora. Aitana lo miró. Conocía esa mandíbula, conocía esos ojos oscurecidos, pero no sabía por qué estaban dirigidos hacia ella. Lo siguió hasta el despacho. Arturo cerró la puerta y se quedó al otro lado del escritorio, con las manos apoyadas en el borde. ¿Un hombre pidió tu número? Un hombre empezó una conversación y yo la terminé, mientras estabas con los niños, mientras compraba helados, en una heladería pública. ¿Cuál es el problema? El problema es que eres responsable de 2 menores y estás coqueteando con desconocidos. La sangre de Aitana pasó de tibia a volcánica. ¿Coqueteando? La voz le salió afilada. Lucas tiene 6 años. Ve lo que quiere ver. ¿Le diste tu número? No. ¿Aceptaste la cena? No. Entonces, ¿por qué? ¿Sabe por qué un hombre me habló? No lo sé, Arturo. Quizá porque estaba en un lugar público y la gente a veces habla con otra gente. Arturo apretó los dientes. Aitana vio el músculo de su mandíbula saltar y lo supo con la misma certeza con la que sabía mezclar colores, que aquello no era sobre profesionalidad ni sobre los niños. Aquello era otra cosa, algo que él no iba a admitir ni aunque le arrancaran las palabras con pinzas. Si no confías en mí, dijo ella bajando la voz a un tono que cortaba más que un grito, es mejor que me despidas. Arturo la miró. Había fuego en los ojos de ella, pero debajo del fuego había algo más frágil, algo que temblaba. No voy a despedirte. Entonces deja de tratarme como si hubiera hecho algo mal. Se giró hacia la puerta, puso la mano en el pomo, y entonces se detuvo. Se dio la vuelta con una rabia nueva, fresca, que le salió sin filtro. ¿Sabes qué? Me demito, pedazo de ogro. Abrió la puerta y salió. Sus pasos resonaron por el pasillo con la fuerza de alguien que camina como si quisiera dejar huella en el suelo. Arturo se quedó de pie en el despacho, solo, con el corazón latiéndole en las sienes y una sola verdad martilleando detrás de todo lo que acababa de decir. No eran los niños, no era la profesionalidad, no era nada de eso. Era la imagen de otro hombre sonriéndole a ella, pidiéndole cenar, mirándola como él no se atrevía a mirarla a la luz del día. Apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana y cerró los ojos. Estaba perdido, y lo sabía. No fue un beso suave, fue un choque, una colisión de bocas que llevaban semanas conteniéndose, y cuando por fin se encontraron, no hubo delicadeza posible. Arturo la besó con rabia, con sed, con todo lo que no había sabido decir desde la noche del apagón. Le sujetó el pelo con ambas manos, enredando los dedos entre los mechones, y la atrajo hacia él como si el milímetro de aire que quedaba entre los dos fuera insoportable. Aitana le devolvió el beso con la misma hambre. No pensó, no calculó. Sus manos se agarraron a la camisa de él, tirando de la tela, y su boca se abrió contra la suya con una urgencia que le salió del fondo del pecho. Sabía a chocolate. Todavía. Después de todos esos días, de todo ese hielo y ese silencio, él seguía sabiendo a chocolate de madrugada y a algo oscuro que ella no tenía nombre para describir. Arturo la empujó contra la pared sin dejar de besarla. Su espalda chocó contra la superficie fría y la diferencia de temperatura, su piel caliente contra la pared helada, le arrancó un sonido que murió dentro del beso. Él separó los labios de los suyos apenas un segundo, respirando contra su boca, y cuando Aitana abrió los ojos, lo vio tan de cerca que pudo contar las vetas oscuras en el marrón de su mirada. Esos ojos que la habían mirado con indiferencia en los pasillos, que la habían acusado en el despacho, que la habían recorrido en la cocina a las 2 de la mañana. Ahora estaban desnudos, sin capas, sin armadura. Y lo que había debajo era tan intenso que Aitana sintió vértigo, como asomarse a un precipicio y descubrir que no te da miedo caer. «Dime que pare», murmuró él, con la voz rota, la frente apoyada en la de ella. Aitana lo miró. Sentía el pecho de él subir y bajar contra el suyo.
Sentía las manos grandes todavía enredadas en su pelo, temblando apenas. Sentía el calor de su cuerpo atravesándole la ropa como si no existiera. «No», dijo. Una palabra. Suficiente. Arturo la besó de nuevo. Esta vez más despacio, pero no menos intenso. Recorrió su labio inferior con los dientes, suave, una presión que hizo que las rodillas de Aitana dejaran de funcionar. Ella se agarró a sus hombros para no caerse, y él debió sentirlo, porque la sujetó con un brazo en la cintura, pegándola más a su cuerpo, y con la otra mano le recorrió el costado desde la cadera hasta las costillas. El tacto le quemó la piel a través de la tela. Aitana se arqueó contra él sin pensarlo. El sonido que Arturo hizo contra su cuello, bajo, contenido, casi animal, le recorrió la columna entera. Él bajó los labios desde su boca hasta la mandíbula, desde la mandíbula hasta el cuello, y cuando llegó a ese punto justo debajo de la oreja, donde el pulso latía desbocado, se detuvo. No besó. Respiró. Aspiró el olor de su piel con una lentitud que contradecía todo lo que había pasado hasta ese momento, como si en medio de la tormenta necesitara un segundo para recordar que aquello era real. Aitana hundió los dedos en el pelo de él, corto, denso, suave de una manera que no esperaba. Lo atrajo hacia ella y le besó la sien, porque fue lo primero que encontró, y porque necesitaba que él supiera que no era solo deseo lo que sentía. Era más, mucho más. Arturo levantó la cabeza, la miró. Había algo nuevo en esos ojos, algo que Aitana no le había visto antes. No era fuego, no era control, era miedo. Un miedo limpio, transparente, de hombre que sabe que está a punto de cruzar una línea de la que no hay vuelta. Ella le puso la mano en la mejilla. La barba de un día le raspó la palma. «Estoy aquí», dijo, bajito. Él cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la decisión estaba tomada. La levantó, así, sin esfuerzo, como si el peso de ella fuera algo que sus brazos conocían desde siempre. Aitana le rodeó la cintura con las piernas por instinto, y la sensación de estar sostenida por él, completamente, sin reservas, sin que le temblaran los brazos, le hizo algo en el pecho que no pudo contener. Le besó la boca con una ternura que los sorprendió a los dos. Un beso lento, húmedo, que sabía a rendición. Arturo caminó con ella hasta la cama. La depositó sobre la colcha con un cuidado que contrastaba con la urgencia de minutos antes. Se quedó de pie un segundo, mirándola desde arriba, y Aitana vio cómo le subía y bajaba el pecho, cómo apretaba los puños a los costados como si estuviera reuniendo el último fragmento de control que le quedaba. Ella se incorporó sobre los codos, el pelo revuelto sobre la almohada, los labios hinchados. Lo miró sin esconderse. «Ven aquí», dijo, y su voz sonó distinta, más profunda, más suya. Arturo se quitó la camisa por la cabeza con un solo movimiento. La piel del torso era exactamente como Aitana había intuido debajo de los trajes impecables, ancha, firme, con las líneas de alguien que usa el cuerpo, no que lo exhibe. Una cicatriz fina le cruzaba el costado izquierdo y Aitana quiso preguntar, pero no era el momento. El momento era otro. Se inclinó sobre ella, le quitó la camiseta despacio, botón a botón, con una paciencia que le temblaba en los dedos. Cada centímetro de piel que aparecía lo miraba como si estuviera descubriendo algo que necesitaba memorizar. Cuando llegó al último botón, se detuvo. Le besó la clavícula, despacio, con los labios apenas abiertos, dejando un rastro de calor que Aitana sintió expandirse por todo el cuerpo. Después bajó. El esternón, el espacio entre las costillas, la curva suave del vientre. Cada beso era una declaración que él no sabía hacer con palabras. Aitana respiraba en fragmentos. Tenía las manos en el pelo de él, los ojos cerrados, la espalda arqueada. Nunca nadie la había tocado así, no con esa mezcla de fuerza y reverencia. Como si su cuerpo fuera algo sagrado y él estuviera rezando. Cuando sus cuerpos se encontraron por fin, Aitana ahogó un sonido contra el hombro de él. Arturo se quedó inmóvil un instante, con la frente apoyada en la de ella,
los ojos abiertos, buscando en su mirada la confirmación de que estaba bien, de que no le hacía daño, de que ella seguía eligiendo estar ahí. Ella le besó la comisura de los labios, y él empezó a moverse. Fue intenso, fue lento, y después fue urgente, y después fue lento otra vez, como una marea que no se decide. Arturo le sujetaba las manos contra la almohada con los dedos entrelazados, y cada vez que ella decía su nombre, Arturo, solo eso, solo su nombre, algo se rompía un poco más en la coraza que él llevaba puesta desde hacía años. En algún momento dejaron la cama. Él la sostuvo contra la pared otra vez, y la fuerza de sus brazos alrededor de ella, la certeza de que no iba a soltarla, hizo que Aitana se abandonara de una forma que nunca se había permitido con nadie. Después volvieron a la cama, después al borde de la cama, después a las sábanas revueltas que ya olían a los dos. Él no dejó de mirarla en toda la noche, ni una vez. Incluso cuando el placer le cerraba los ojos, los abría de nuevo para buscarla, como si temiera que al cerrarlos, ella fuera a desaparecer. Cerca del amanecer, con la habitación en penumbra y el sonido de sus respiraciones mezclándose con el silencio de la casa, Arturo le recorrió el brazo con los dedos, desde el hombro hasta la muñeca, ida y vuelta, con una suavidad que no parecía posible en unas manos tan grandes. Aitana estaba boca abajo, con la mejilla sobre la almohada y el cuerpo pesado de cansancio y plenitud. Sentía el pecho de él contra su espalda, el latido de su corazón entre los omóplatos, los labios de él rozándole el hombro en algo que no llegaba a ser un beso, pero que se sentía más íntimo que cualquiera de los que habían compartido esa noche. Nunca había sentido algo así, ni con nadie, ni remotamente parecido. Y eso, en lugar de darle paz, le dio una felicidad tan grande que asustaba, porque las cosas que te hacen muy feliz son las mismas que pueden destrozarte si las pierdes. Se giró, lo miró en la penumbra. Los ojos de Arturo estaban abiertos, fijos en ella, con una expresión que Aitana no supo leer. Quiso preguntarle qué pensaba, quiso decirle que lo que acababa de pasar era lo más real que había sentido en su vida. Quiso decirle muchas cosas, pero el sueño fue más fuerte. Se quedó dormida con la mano de él sobre su cadera y el calor de su cuerpo como una promesa que nadie había dicho en voz alta. Arturo despertó antes que ella. No se movió. Se quedó boca arriba, con los ojos abiertos clavados en el techo y el cuerpo inmóvil como si cualquier movimiento pudiera romper algo. A su lado, Aitana dormía de costado, con el pelo esparcido sobre la almohada y una mano apoyada sobre el pecho de él, ligera, confiada, como si en sueños su cuerpo hubiera decidido que aquel era su lugar. Arturo miró esa mano durante un minuto entero. Después miró el techo otra vez. Lo que había sentido la noche anterior no tenía nombre. Había intentado encontrar uno mientras ella dormía y él no podía. No era deseo, aunque eso también. No era ternura, aunque eso también. Era algo más grande, más invasivo, algo que se le había metido debajo de la piel y ahora ocupaba cada rincón de su cuerpo como un inquilino que no piensa irse. Nunca había sentido eso con nadie, y eso lo aterró. Arturo Llorente sabía manejar contratos, números, negociaciones donde millones cambiaban de mano sin que le temblara el pulso. Pero esto no era un contrato. No había cláusulas, no había red de seguridad. No había forma de controlar lo que pasaba si aquello salía mal. Y las cosas siempre salían mal. Eso lo había aprendido de su hermano. Las personas se van. Las personas que más quieres son las que más daño pueden hacerte. Y lo que sentía por la mujer que dormía a su lado era tan enorme, tan desproporcionado, tan fuera de cualquier escala que él conociera, que la sola idea de perderlo le provocaba un pánico frío en la boca del estómago. Se levantó, despacio, con cuidado de no despertarla. Recogió la ropa del suelo, se vistió mirando por la ventana, donde el amanecer empezaba a pintar el jardín de tonos grises. No la miró antes de salir. Si la miraba, no se iba. Y necesitaba irse. Necesitaba espacio para pensar, para ordenar lo que sentía,
para encontrar alguna forma de gestionar aquello sin que lo destruyera. Se fue a la oficina, a las 7 de la mañana de un domingo. Se sentó en su despacho del centro de Madrid, encendió el ordenador y miró la pantalla durante 40 minutos sin abrir un solo archivo. En la pantalla se reflejaba su propia cara, y la cara que le devolvía el reflejo no era la de un hombre en control de nada. En la mansión, Aitana se despertó sola. Estiró el brazo hacia el lado de la cama donde él había dormido. Encontró las sábanas frías. Lo supo antes de abrir los ojos. El peso de la ausencia tiene un tacto propio, y ella lo reconoció en cuanto sus dedos tocaron la tela vacía. Se incorporó. La habitación de Arturo a la luz del día era sobria, ordenada, impersonal. Pocos muebles, colores oscuros, ninguna foto. Como la casa entera, pero concentrada en una sola habitación. El único desorden eran las sábanas revueltas y la ropa de ella en el suelo. Se vistió con movimientos lentos. Cada prenda que se ponía era un paso más lejos de la noche anterior, y cada paso dolía un poco más. Se miró en el espejo del baño. Tenía los labios hinchados, una marca rojiza en el cuello, el pelo imposible. Parecía exactamente lo que era. Una mujer que había pasado la noche con un hombre que se había ido sin decir nada. Bajó a la cocina. Preparó el desayuno de los niños, porque eso era lo que hacía cada mañana, y porque necesitaba que sus manos hicieran algo mientras su cabeza intentaba no derrumbarse. Lucas bajó primero, arrastrando al dinosaurio de peluche y con el pelo aplastado por un lado. «¿Estás bien?», preguntó mirándola con esos ojos enormes que no se perdían nada. «Perfectamente», mintió Aitana, poniéndole el vaso de leche delante. Hugo llegó después. Se sentó, la miró un segundo y no preguntó nada. Pero su mano se movió por la mesa hasta quedar cerca de la de ella. No la tocó, solo la dejó ahí. Aitana apretó los labios para que no le temblaran. Las horas pasaron con la lentitud espesa de un domingo que no quiere acabar. Aitana jugó con los niños, preparó la comida, recogió la cocina. Todo en piloto automático. Por dentro, una parte de ella esperaba. Esperaba un mensaje, una llamada, el sonido de la puerta de entrada. Algo que le dijera que la noche anterior había significado lo mismo para él que para ella. No llegó nada. Arturo volvió a las 4 de la tarde. Aitana estaba en el pasillo cuando lo oyó entrar. Se quedó quieta, con el corazón en la garganta y las manos frías. Los pasos de él se acercaron, aparecieron en el pasillo, y entonces él la vio. Se miraron. Un segundo. 2. «Hola», dijo él. Solo eso. «Hola», con el mismo tono con el que habría saludado al portero del edificio de oficinas. Y siguió caminando hacia su despacho sin detenerse. El suelo se abrió bajo los pies de Aitana. «Hola», después de la noche anterior, después de cada beso, cada caricia, cada segundo en que él la había mirado, como si ella fuera lo único real del mundo. «Hola», y seguir andando. Se apoyó en la pared del pasillo. Le costaba respirar. No por dolor físico, sino por algo peor. Por la humillación. Por sentirse estúpida. Por haber creído que aquella noche significaba algo cuando para él era solo eso. Una noche. Subió a su cuarto. Se sentó en la cama. Las manos le temblaban. Entonces la vergüenza se convirtió en algo más duro, más frío, más útil. Rabia. Rabia consigo misma por haberse dejado llevar. Rabia con él por haberla tocado así, mirado así, besado así, y después tratarla como a una extraña. No iba a quedarse. No podía. No iba a ser la mujer que espera en el pasillo a que un hombre decida si la noche anterior le importó o no. Eso no era ella. Nunca lo fue. Sacó la maleta del armario. La misma maleta gris con la que había llegado semanas atrás, cuando no sabía que el hombre de la puerta iba a desarmarle la vida. Dobló la ropa con la precisión mecánica de quien necesita mantener las manos ocupadas para no pensar. Guardó los pinceles, los tubos de pintura. El cuadro que Carmen había descubierto lo dejó apoyado contra la pared, boca abajo como estaba. No iba a llevárselo. Era un recuerdo de algo que ya no le pertenecía. Bajó a buscar a los niños.
Los encontró en el jardín. Hugo leía un cómic sentado bajo la encina. Lucas perseguía una mariposa con una concentración que habría sido graciosa en cualquier otro momento. Aitana se arrodilló frente a Lucas primero. El niño la miró con la mariposa olvidada. «Me tengo que ir», dijo, y la voz le falló en la última palabra. Lucas no entendió al principio. Después sí. Y cuando entendió, la cara se le arrugó de una forma que Aitana supo que iba a recordar el resto de su vida. «No», dijo Lucas, «no te vayas, por favor». Aitana lo abrazó. Lo abrazó con fuerza mientras las lágrimas le caían sin permiso por las mejillas, calientes, imparables. Lucas se agarró a su cuello con esa fuerza desesperada de los niños que ya saben lo que es perder a alguien. Hugo se acercó despacio. No dijo nada, pero tenía los ojos rojos y la mandíbula apretada igual que su tío, y cuando Aitana extendió un brazo hacia él, se dejó abrazar sin resistencia. Los tres se quedaron así, en el jardín, bajo la encina, mientras el sol de la tarde les calentaba la espalda, y Aitana sentía que le arrancaban un trozo de pecho. Se separó. Les limpió las lágrimas a los dos con las manos. Se limpió las suyas con el dorso. «Os quiero mucho», dijo. No pudo decir más. Se fue antes de que Arturo saliera del despacho. Arrastró la maleta hasta la puerta, llamó un taxi y esperó en la entrada sin mirar atrás. Si miraba, se quedaba. Y quedarse significaba aceptar un hola donde debería haber habido algo más. El taxi la llevó a su apartamento pequeño en el centro de Madrid. Un estudio de 40 metros con una cocina diminuta y una ventana que daba a un patio interior. Cuando cerró la puerta y se quedó sola en el silencio de un espacio que ya no se sentía como suyo, dejó la maleta en el suelo, se sentó en el sofá y lloró. Lloró por los niños, por las tardes en el jardín, por los dibujos de monstruos y los cuentos con dragones que echaban churros, por Hugo apoyando la cabeza en su hombro, por Lucas agarrándole la mano mientras dormía, y lloró por él, por la noche entera en que cada beso le había dicho lo que sus palabras nunca pudieron, por el hombre que la había sostenido como si fuera lo más valioso del mundo y después la había saludado como a una desconocida. A las 9 de la noche, Arturo salió de su despacho. La casa estaba demasiado silenciosa. El tipo de silencio que pesa, que ocupa espacio, que se mete por debajo de las puertas. Encontró a los niños en el cuarto de Hugo. Lucas lloraba en silencio, abrazado a su dinosaurio. Hugo estaba sentado en la cama con los puños cerrados y los ojos secos pero destruidos. «Se fue», dijo Hugo. La voz le temblaba de rabia. Se fue como todos. Arturo sintió que el suelo desaparecía. «¿Qué?» «Aitana. Se fue. Ha cogido la maleta y se ha ido». Lucas levantó la cara del peluche. Tenía los ojos hinchados y la nariz roja. «Me dijo que me quería, pero se fue». Arturo se quedó en la puerta del cuarto, con las manos caídas a los costados y una expresión que Hugo, a sus 8 años, reconoció como la misma que veía en el espejo cuando pensaba en su padre. El mundo de Arturo, el que había construido con control y distancia y paredes altas, se derrumbó en el pasillo de una mansión que olía a pintura y a cera vieja. Se arrodilló frente a los niños. Los miró a los dos. La voz le salió firme, pero los ojos estaban rotos. «Voy a traerla de vuelta». El timbre sonó a las 10 de la noche. Aitana estaba en el sofá con una manta sobre las piernas y los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. No esperaba a nadie, no quería ver a nadie. El timbre sonó otra vez, 3 veces seguidas, con la impaciencia de alguien que no está acostumbrado a esperar. Se levantó, fue hasta la puerta, miró por la mirilla, y el corazón le dio un golpe tan fuerte contra las costillas que tuvo que apoyarse en la pared. Arturo estaba al otro lado, despeinado, sin chaqueta, con la camisa arrugada y los ojos de alguien que ha conducido hasta allí sin detenerse en ningún semáforo. Aitana apretó los dientes, se limpió la cara con la manga, enderezó la espalda y abrió la puerta con la postura dura de quien ya ha decidido no ceder. Lo miró desde abajo porque él ocupaba el marco entero
igual que ocupaba la puerta de la mansión, y esperó. No iba a hablar primero, ni de broma. Arturo la miró. La miró de verdad, no como esa mañana en el pasillo, no como las semanas anteriores cuando pasaba de largo con su muro de hielo y educación. La miró como la noche anterior, cuando la sostenía entre sus brazos y el mundo se había reducido a un cuarto a oscuras y el sonido de sus respiraciones. ¿Puedo entrar?, dijo. La voz le salió rasposa, como si le costara usarla. ¿Para qué? Para decirte lo que debí decirte esta mañana en lugar de ser un cobarde. Aitana no se movió, pero la grieta en su armadura se ensanchó lo justo para dejarlo pasar. Él entró en el apartamento, 40 metros de espacio que olían a jabón y a pintura vieja, con una cocina diminuta y una estantería llena de libros con los lomos gastados, lo opuesto a su mansión, lo contrario a todo lo que conocía. Y sin embargo, cuando la puerta se cerró detrás de él, Arturo sintió que podía respirar por primera vez en todo el día. Se quedaron de pie, frente a frente, Aitana con los brazos cruzados, él con las manos caídas a los costados, sin saber qué hacer con ellas. Y entonces Arturo hizo algo que no había hecho nunca, algo que iba en contra de cada instinto, cada costumbre, cada pared que había levantado en 37 años de vida. No intentó controlar la conversación. «Me he equivocado», dijo, sin preámbulos, sin rodeos, con la torpeza de un hombre que está diciendo la verdad por primera vez y no sabe cómo suena. «Lo de esta mañana, entendiste que me daba igual, que fue solo una noche, que no significó nada, y te equivocas». Aitana no respondió, pero los brazos le temblaban sobre el pecho. «No me fui por indiferencia», continuó él dando un paso hacia ella. «Me fui por pánico, porque lo que sentí anoche contigo no lo he sentido con nadie, nunca. Y eso me aterrorizó, porque no sé ser vulnerable, no sé necesitar a alguien, no sé qué hacer cuando algo me importa tanto que perderlo podría romperme. Y tú haces que necesite, tú me haces necesitar, Aitana. Y no sé manejar eso». La voz se le quebró en la última frase. No mucho, lo justo para que Aitana lo notara y sintiera que algo dentro de ella cedía como un dique que ya no puede más. «Sé que lo hice mal», dijo él. «Sé que el hola del pasillo fue cruel, aunque no pretendiera serlo. Sé que debí quedarme. Sé que debí decirte todo esto antes de que tuvieras que hacer la maleta y despedirte de 2 niños que te necesitan tanto como yo». Se detuvo. Tragó saliva y la miró con los ojos más desnudos que Aitana le había visto nunca. «Necesito que vuelvas, pero no como babá, como todo lo demás, como lo que eres para mí aunque me haya tardado en decirlo». El silencio que siguió pesaba tanto que el aire se sentía sólido. Aitana lo miró. Temblaba, temblaba entera, desde las manos cruzadas hasta las rodillas que intentaba mantener firmes. Tenía los ojos brillantes y la mandíbula apretada, y cuando habló, la voz le salió rota pero firme, como algo que ha sobrevivido a una tormenta. «Me enamoré de ti intentando no hacerlo», dijo, y las palabras salieron como si llevaran semanas empujando una puerta cerrada. «Intenté no mirarte. Intenté que fuera solo el jefe mandón que me pagaba un sueldo, pero no pude. Porque eres mandón y testarudo e imposible, y no sabes pedir las cosas por favor, y comes tarta a escondidas como un niño, y miras a tus sobrinos cuando crees que nadie te ve con una ternura que me parte el alma». Se le escapó una lágrima, se la limpió con rabia. «Y aún así no pude parar. No pude dejar de sentir esto aunque sabía que iba a dolerme. Y dolió. Dolió mucho esta mañana en ese pasillo». Arturo dio 2 pasos. Se sentó en el sofá de ella. No porque las piernas ya no lo sostuvieran, sino porque necesitaba estar más cerca, más abajo, más a su nivel. Le tomó la mano y la jaló hacia él con una suavidad que contrastaba con todo lo que él era. Ella se resistió un segundo, solo uno. Después cedió y se dejó caer en su regazo, sentada sobre él, con las piernas a cada lado y las manos en su pecho. Arturo le sujetó la cara con ambas manos. Los pulgares le acariciaron los pómulos, recogiendo las lágrimas que ella no quería soltar.
No voy a volver a ser un cobarde, dijo contra su boca. Te lo juro. La besó, despacio, con una ternura que dolía más que la urgencia de la noche anterior, porque esta vez no era hambre sino promesa. Los labios de él recorrieron los suyos con una lentitud deliberada, aprendiéndolos, memorizándolos, como si esta vez no hubiera prisa porque no pensaba irse a ninguna parte. Aitana hundió los dedos en el pelo de él y le devolvió el beso con todo lo que llevaba dentro. La rabia, el alivio, el miedo, el deseo, todo mezclado en un beso que sabía a sal por las lágrimas y a algo nuevo que ninguno de los dos tenía nombre para describir. Las manos de Arturo bajaron por su espalda, encontraron el borde de la camiseta y se deslizaron debajo sobre la piel cálida, despacio, como quien entra en un lugar sagrado. Aitana se estremeció contra él y el sonido que hizo, suave, involuntario, casi un suspiro, le encendió algo en los ojos que ella ya conocía. Le quitó la camiseta, despacio, besando cada parte que quedaba al descubierto, el hombro, la clavícula, el hueco entre los pechos donde el corazón latía tan fuerte que él podía sentirlo con los labios. Aitana le desabrochó la camisa con dedos que ya no temblaban de miedo, sino de otra cosa. Le recorrió el pecho con las palmas abiertas, sintiendo el calor, los músculos que se tensaban bajo su tacto, el latido desbocado que él no podía disimular. Hicieron el amor en el sofá pequeño de aquel apartamento diminuto, sin prisa, con la intensidad de dos personas que casi se pierden y se encontraron justo a tiempo. Él le besaba el cuerpo como si estuviera decorándolo, aprendiendo cada curva, cada lunar, cada centímetro, mientras le repetía al oído las palabras que no había sabido decir antes. No fueron palabras perfectas, fueron torpes, entrecortadas, dichas entre besos y respiraciones que se perdían. Pero eran verdaderas. Y Aitana, que había pasado toda la vida escuchando a la gente decir cosas bonitas sin sentirlas, supo reconocer la diferencia. Después, en la penumbra del apartamento, con las piernas entrelazadas en un sofá que era demasiado pequeño para los dos, Aitana le pasó los dedos por la cicatriz del costado. ¿Esto? Caída de bicicleta, a los 12 años, nada heroico. Ella sonrió contra su pecho. La primera sonrisa real en todo el día. Para un ogro, eres bastante blando. Arturo le apretó la cintura y ella se rió. Una risa cansada, rota por los bordes, pero limpia. Él cerró los ojos con su risa vibrándole en el pecho y pensó que si el resto de su vida sonaba así, con esa risa en ese espacio pequeño, no necesitaba nada más. La maleta gris volvió a cruzar la puerta de la mansión un lunes por la mañana, pero esta vez todo era distinto. Esta vez, Arturo cargaba la maleta con una mano y con la otra sujetaba la de Aitana como si temiera que fuera a cambiar de opinión en los 3 metros que separaban el coche de la entrada. Y esta vez, antes de que pusieran un pie dentro, un terremoto de 6 años salió disparado por la puerta y se estrelló contra las piernas de Aitana con una fuerza que casi la tira al suelo. ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! Lucas la abrazaba con los brazos y las piernas, agarrado a ella como un pulpo pequeño y desesperado. Tenía la cara hundida en su cintura y repetía, «Has vuelto», como si necesitara decirlo muchas veces para creérselo. Aitana soltó la mano de Arturo y se arrodilló. Abrazó a Lucas con fuerza, con los ojos cerrados y la nariz hundida en el pelo del niño, que olía a champú de fresa y a galletas. «Estoy aquí», le dijo al oído. «No me voy a ningún lado». Hugo apareció en la puerta. No corrió. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos y una expresión que intentaba ser indiferente, pero no llegaba ni de lejos. Se detuvo a 1 metro de ella. Aitana lo miró. Abrió un brazo. Hugo aguantó 2 segundos. Después cruzó la distancia y se dejó envolver en el abrazo sin decir una palabra. Su cuerpo, que siempre estaba tenso, se aflojó de golpe contra el de ella, y Aitana sintió, en la forma en que el niño escondió la cara en su hombro, todo lo que él no iba a decir en voz alta. Arturo se quedó de pie junto al coche, con la maleta en la mano y la garganta cerrada. Miraba la escena con una expresión que Carmen
asomada a la ventana del primer piso, catalogó mentalmente como completamente perdido. Carmen bajó cuando los niños por fin soltaron a Aitana y se la llevaron adentro, arrastrándola de ambas manos para enseñarle algo urgentísimo que habían construido con piezas de construcción mientras ella no estaba. Se plantó frente a Arturo en la entrada, con los brazos cruzados y la sonrisa contenida de quien lleva semanas esperando este momento. «Demoró», dijo. Arturo pasó junto a ella con la maleta. «No empieces. Solo digo que para ser un genio de los negocios, en lo personal vas con bastante retraso». Él la miró de reojo. Carmen le sostuvo la mirada sin pestañear. «Gracias, Carmen», dijo, bajito. «¿Por qué?» «Por contratarla». Carmen sonrió, una sonrisa de verdad, sin ironía, sin filtro. Asintió una vez y volvió a su despacho sin añadir nada más. No hacía falta. Las semanas que siguieron transformaron la mansión de una forma que ni los arquitectos que la construyeron habrían imaginado. Aitana ya no dormía en el cuarto de invitados. Dormía en la habitación de Arturo, que dejó de ser una cueva oscura y funcional para llenarse de cosas que antes no existían allí. Un caballete junto a la ventana, tubos de pintura en el alféizar, un chal de colores en la butaca, el olor dulce de su champú en la almohada. Los niños no tardaron en adaptarse. Lucas lo encontraba todo normal porque a los 6 años las cosas simplemente son como son. Y si Aitana ahora cenaba al lado del tío y a veces él le ponía la mano en la rodilla debajo de la mesa, eso era como la lluvia o el sol. Pasaba y ya está. Hugo necesitó más tiempo, no porque le molestara, sino porque tenía 8 años y la desconfianza era su idioma materno. Una tarde, mientras Aitana pintaba en el jardín, se acercó y se sentó a su lado sin decir nada. Pasaron 10 minutos en silencio. «¿Te vas a quedar?», preguntó mirando al suelo. «Me voy a quedar». «¿Segura?». «Segura». Hugo asintió. Se levantó, dio 3 pasos y se giró. «Me alegro». Se fue antes de que Aitana pudiera responder. Ella se quedó con el pincel en la mano, los ojos húmedos y una sonrisa que no le cabía en la cara. Las estaciones giraron. La mansión, que era fría y silenciosa, se llenó de tinta, rizada, barullo y olor a bolo de chocolate, que ahora Arturo comía abiertamente, sin fingir que no le gustaba, aunque todavía se ponía rojo cuando Aitana contaba a las visitas la historia de la cobertura en la camisola. «No es necesario que cuentes eso», murmuraba él, con la dignidad maltrecha. «Es completamente necesario», respondía ella, y Carmen asentía desde su rincón sin levantar la vista del teléfono. Una noche de cielo limpio, después de acostar a los niños juntos, Lucas ya no necesitaba que le sujetaran la mano para dormirse, pero le gustaba que Hugo leyera en la cama de al lado mientras él cerraba los ojos. Arturo tomó a Aitana de la mano y la llevó al jardín. Ella lo siguió sin preguntar, porque había aprendido que cuando Arturo la guiaba en silencio solía ser porque estaba juntando valor para algo. La llevó hasta el banco de piedra bajo la encina, el mismo lugar donde Hugo había apoyado la cabeza en el hombro de ella meses atrás, donde todo había empezado a cambiar sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Se sentaron. El aire olía a jazmín y a tierra fresca. Las ramas de la encina recortaban la luna en pedazos desiguales que les caían sobre las rodillas como monedas de plata. Arturo sacó una caja pequeña del bolsillo. Le temblaban las manos. Arturo Llorente, que firmaba contratos millonarios sin que le temblara el pulso, tenía las manos temblando por una caja de terciopelo. No hizo un discurso largo. No era su estilo. Nunca lo sería. «Antes de ti, esta casa era solo paredes», dijo mirándola con esos ojos oscuros que ya no escondían nada. «Tú la convertiste en un lugar donde quiero estar, donde quiero quedarme, para siempre». Abrió la caja. Un anillo sencillo brillaba bajo la luz de la luna, sin ostentación, sin exceso, perfecto. Aitana lo miró el anillo, lo miró a él. «Sí», dijo antes de que terminara la frase. Arturo parpadeó.
No he preguntado todavía. Da igual. Sí. Él se rió. Una risa baja, ronca, genuina. La misma risa de la noche del apagón. Y Aitana la escuchó como quien escucha una canción que conoce de memoria y nunca se cansa de oír. Le puso el anillo. Le quedaba perfecto. Le besó la mano, después la muñeca, después la subió por el brazo hasta encontrar su boca. La besó bajo la encina, con el jazmín perfumando el aire y la luna partiéndose en pedazos sobre sus hombros. Desde la ventana del primer piso, Carmen los vio y negó con la cabeza sonriendo. Cerró la cortina. Algunos momentos no necesitan testigos. Las sillas estaban torcidas, no un poco torcidas, gloriosamente torcidas, con ese ángulo imposible que solo se consigue cuando dos niños de 6 y 8 años se encargan de organizar el mobiliario de una boda. Lucas había arrastrado cada silla con una determinación feroz, colocándolas donde le parecía bien, según una lógica que solo él entendía. Hugo lo seguía recolocando algunas, pero sin demasiada convicción, porque en el fondo le daba igual que estuvieran rectas siempre y cuando todo saliera bien. El jardín de la mansión no parecía el mismo. Las encinas viejas seguían ahí, con sus ramas gruesas y sus sombras generosas, pero ahora tenían guirnaldas de flores colgando de los troncos. Flores que Hugo y Lucas habían cortado esa mañana del jardín trasero, bajo la supervisión de Carmen, que los dejó hacer y solo intervino cuando Lucas intentó arrancar un arbusto entero porque le gustaban las flores de abajo. Las flores se cortan por el tallo, no por la raíz, había dicho Carmen, con la paciencia de quien lleva meses conviviendo con aquel caos y ya no se sorprende de nada. Pero así salen más, había respondido Lucas. Carmen no discutió. Eligió sus batallas. El altar era sencillo, un arco de madera que Arturo había mandado construir, decorado con las mismas flores del jardín y unas telas claras que el viento movía con suavidad. No era ostentoso, no era perfecto. Era exactamente lo que Aitana había pedido. Algo real, algo que oliera a tierra y a casa, rodeada solo de las personas que importaban. Familia cercana. Amigos de verdad. Los que se cuentan con los dedos y sobran dedos. Carmen estaba sentada en la primera fila, con un vestido que Aitana nunca le había visto y un pañuelo en el bolso que juraba que no iba a necesitar. A su lado, la madre de Aitana se abanicaba con el programa de la ceremonia, alternando entre sonrisas y suspiros que contenían 20 conversaciones telefónicas de los últimos meses. Arturo esperaba junto al arco. Llevaba un traje oscuro sin corbata porque Aitana le había dicho que no hacía falta, y él había obedecido con un alivio que intentó disimular. Estaba de pie con las manos cruzadas delante del cuerpo y la mandíbula tensa, y cualquiera que no lo conociera habría pensado que estaba tranquilo. Pero Hugo, sentado en la segunda fila con Lucas, sabía que su tío se había cambiado de camisa 3 veces esa mañana y que había vuelto a ponerse la primera. Lucas balanceaba las piernas en la silla, incapaz de estar quieto más de 10 segundos. ¿Ya viene?, le susurró a Hugo. «Cállate. Pero es que tarda mucho. Se está preparando. Las novias tardan». «¿Por qué?». Hugo lo miró con la exasperación cariñosa que ya era su forma natural de querer a su hermano. «Porque sí». La música empezó. Algo suave, sin letra, que se mezclaba con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las encinas. Los invitados se giraron. Aitana apareció al fondo del jardín. Llevaba un vestido sencillo, de corte recto, que le caía por el cuerpo con una naturalidad que no necesitaba adornos. El pelo suelto, apenas ondulado por el aire de la tarde, le enmarcaba una cara que no llevaba casi maquillaje porque no lo necesitaba. Caminaba despacio, con un ramo pequeño de flores silvestres en las manos y una sonrisa que intentaba contener sin éxito. Arturo la vio y todo lo demás desapareció. Las sillas torcidas, los invitados, el arco de flores, el jardín entero, se difuminaron hasta convertirse en un fondo borroso detrás de ella. La vio caminar hacia él y sintió que el pecho se le expandía de una forma que dolía, pero del dolor bueno, del que significa que algo dentro de ti está creciendo más rápido de lo que el cuerpo puede contener.
Cuando llegó frente a él, Aitana levantó la mirada. Los ojos le brillaban. «Estás absurdamente guapa», susurró él, tan bajo que solo ella pudo oírlo. «Lo sé», susurró ella de vuelta. «Y tú estás perfecto como siempre». Arturo se rió. Una risa baja, ronca, que vibró en el aire de la tarde como un eco. La misma risa de la noche del apagón, cuando una desconocida con lengua afilada lo hizo reír en la oscuridad por primera vez en mucho tiempo. La risa que lo empezó todo. La ceremonia fue corta, porque las palabras importantes no necesitan muchas frases para decirse, y porque a los 3 minutos Lucas empezó a removerse en la silla y a decirle a Hugo, en un susurro que se oía desde la última fila, que tenía hambre. Los votos fueron sencillos. Arturo dijo los suyos mirándola a los ojos, con la voz firme pero las manos temblando sobre las de ella. No fueron palabras perfectas, no fueron poéticas, fueron de él, y eso bastó. Aitana dijo los suyos con la voz rota y una sonrisa que no podía borrar. Y cuando terminó, Carmen ya tenía el pañuelo fuera del bolso y la madre de Aitana había abandonado todo disimulo. Cuando el oficiante dijo las palabras finales, Arturo la besó. No como en el cuarto aquella noche ni como en el sofá de su apartamento. La besó despacio, con las manos en su cara, con la frente pegada a la suya, como quien sella algo que sabe que va a durar. Lucas se levantó de la silla y aplaudió con una intensidad desproporcionada. Hugo aplaudió también, más contenido, pero con una sonrisa que le ocupaba toda la cara, y que Aitana atesoró como el regalo más valioso de aquel día. La fiesta fue pequeña y caótica. Hubo comida casera en mesas largas bajo las encinas, música que alguien puso desde un altavoz portátil, y un pastel de chocolate con cobertura gruesa que Aitana había hecho la noche anterior, porque no podía ser de otra manera. Arturo se comió 2 trozos sin fingir indiferencia. Progreso. Lucas se quedó dormido en una silla a las 9 con restos de cobertura en la barbilla. Hugo aguantó hasta las 10, fingiendo que no tenía sueño hasta que los ojos se le cerraron solos. Arturo los subió uno a uno, Lucas en un brazo y Hugo guiado por el otro, y los acostó mientras Aitana los esperaba en la puerta del cuarto, apoyada en el marco, mirando la escena con la certeza tranquila de que aquel era exactamente el lugar donde quería pasar el resto de su vida. Cuando salieron al pasillo, Arturo la tomó de la mano. «Señora Llorente», dijo, probando el nombre con una media sonrisa. Aitana arrugó la nariz. «Suena raro». «Suena perfecto». Ella le apretó la mano. Él se la llevó a los labios, y bajaron juntos al jardín donde las guirnaldas todavía se mecían en la brisa y las sillas torcidas seguían exactamente donde Lucas las había puesto. Fueron 2 rayas en la prueba de embarazo. Aitana se quedó sentada en el borde de la bañera mirándolas durante 5 minutos, como si fueran a cambiar de opinión. No cambiaron. Se llevó la mano al vientre, plano todavía, sin ninguna señal de lo que estaba pasando dentro. Pero ella lo sabía. Lo supo antes de hacerse la prueba, con esa certeza animal que no necesita datos para funcionar. Bajó al despacho de Arturo con la prueba en la mano y la cara de alguien que lleva un secreto demasiado grande para cargarlo sola. Él estaba al teléfono, discutiendo cifras con alguien que probablemente le tenía miedo. Aitana entró, le puso la prueba delante de los ojos y esperó. Arturo miró las 2 rayas. Miró a Aitana. Miró las 2 rayas otra vez. «Te llamo después», dijo al teléfono y colgó sin despedirse. Se levantó. Se quedó de pie frente a ella con la boca abierta y una expresión que Aitana no le había visto nunca, ni siquiera la noche del apagón, ni en el pasillo cuando fue a buscarla, ni cuando le pidió matrimonio bajo la encina. Era algo más grande, algo que no le cabía en la cara. «¿Estás segura?», preguntó con una voz que ya no era la del hombre que negociaba contratos. «2 rayas, Arturo. No sé qué más prueba necesitas». Él la abrazó. La levantó del suelo con una facilidad que ya era costumbre, y la apretó contra su pecho, y cuando Aitana le rodeó el cuello con los brazos, sintió que él temblaba. Arturo Llorente, que no temblaba por nada,
Temblaba abrazando a su mujer en un despacho que olía a café y a tinta. 2 meses después, la ecografía reveló que eran 2 gemelos. Arturo recibió la noticia con la calma aparente de un hombre que acaba de recibir un golpe y todavía no ha registrado el dolor. Asintió. Dijo bien con una voz perfectamente controlada. Y en cuanto salieron de la consulta, se sentó en un banco de la calle y se quedó mirando al vacío durante 3 minutos, mientras Aitana se reía a su lado con una carcajada que le salía del alma. 2, murmuraba él. 2. Puedes seguir repitiéndolo, no va a cambiar el número. Los meses de embarazo transformaron la mansión una vez más. El caos organizado que Aitana había traído consigo se multiplicó con la preparación de 2 cunas, 2 armarios diminutos, 2 de todo. Lucas estaba obsesionado con los bebés desde que le explicaron que iban a tener primos. Preguntaba cada día si ya habían llegado, con una impaciencia que ninguna explicación sobre plazos y semanas conseguía calmar. Hugo se preparaba a su manera. No preguntaba, no se emocionaba en voz alta, pero Aitana lo encontró una tarde organizando sus libros viejos en una caja con una nota escrita con letra cuidadosa, para cuando sepan leer. Tuvo que salir de la habitación para que él no la viera llorar. El día del parto fue un desastre glorioso. Aitana rompió aguas a las 3 de la madrugada. Arturo, que dormía con la ligereza de un gato desde que ella entró en el 9º mes, se despertó al instante. Se levantó de la cama con la eficiencia de un hombre acostumbrado a las crisis. Después, intentó ponerse los zapatos al revés. 2 veces. Arturo. Sí. Los zapatos. Miró abajo. Corrigió. Cogió la bolsa que llevaba preparada junto a la puerta desde hacía un mes. Cogió las llaves. Cogió a Aitana del brazo con una delicadeza exagerada, como si fuera a romperse. «Puedo caminar», dijo ella. «Lo sé». No la soltó. Carmen apareció en la mansión a las 4 de la mañana, con un café en cada mano, y la serenidad que Arturo había perdido en algún punto entre la cama y el coche. Se quedó con los niños. Hugo estaba despierto, sentado en las escaleras con los brazos cruzados y las uñas ya mordidas hasta la mitad. Lucas dormía en el sofá con el dinosaurio de peluche porque Carmen no había conseguido convencerlo de volver a la cama. En el hospital, Arturo demostró que un hombre capaz de manejar un imperio financiero puede desmoronarse completamente ante una sala de parto. Se puso pálido primero. Después, verde. Cuando el primer llanto cortó el aire de la sala, se agarró a la barandilla de la cama con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Aitana, entre contracciones, lo miró con una mezcla de ternura y alarma. «No te desmayes». «No me voy a desmayar». Se tambaleó. «Arturo, siéntate». «Estoy bien». No estaba bien, pero se quedó de pie porque ella le sujetaba la mano, y soltarla no era una opción. La niña nació primero, pequeña, arrugada, con un llanto furioso que llenó la sala entera. La cara de su madre. Aitana la vio y algo dentro de ella se reorganizó para siempre, como un rompecabezas que de pronto muestra la imagen completa. El niño llegó 4 minutos después, más callado, con el ceño fruncido desde el primer segundo. La cara de su padre. Arturo los sostuvo a los 2 en los brazos. Los 2 a la vez, uno en cada lado, tan pequeños que cabían juntos en el espacio entre su pecho y sus codos, y no pudo hablar. Se le llenaron los ojos de lágrimas que no intentó esconder, porque ya no tenía armadura y ya no la necesitaba. Aitana lo miró desde la cama, agotada, radiante, con el pelo pegado a la frente y una sonrisa que le temblaba de cansancio y de algo más. Algo inmenso. «Para un ogro», dijo con la voz ronca, «hasta que haces bebés bonitos». Él se rió. Con los ojos mojados y 2 recién nacidos en los brazos, se rió. En la sala de espera, Carmen apareció con Hugo y Lucas a las 8 de la mañana. Hugo fingía tranquilidad mientras se roía las uñas del pulgar. Lucas preguntaba cada 30 segundos si ya podía entrar. Cuando por fin los dejaron pasar, Lucas se acercó a los bebés con los ojos tan abiertos
que parecían ocuparle media cara. «Son muy pequeños», susurró, como si hablar fuerte pudiera romperlos. Hugo se acercó más despacio. Miró a la niña, miró al niño, miró a Aitana, y sin decir nada le apretó la mano con la misma fuerza callada con la que ella le había apretado la suya aquella tarde bajo la encina, cuando él apoyó la cabeza en su hombro por primera vez. La última escena no fue en el hospital, fue semanas después, en el jardín de la mansión, bajo la misma encina de siempre. Hugo y Lucas corrían entre las sillas que seguían un poco torcidas desde la boda. Arturo estaba sentado en el banco de piedra con la niña en el brazo izquierdo. Aitana tenía al niño en el derecho. Desde la cocina llegaba el olor inconfundible de tarta de chocolate, porque siempre había tarta de chocolate en aquella casa. La mansión ya no era fría, ya no era silenciosa, ya no era un lugar construido para impresionar. Era un lugar lleno de tinta, de risas, de gritos y de barullo. Un lugar con cuadros pintados a mano en las paredes, dibujos de monstruos en la nevera y manchas de pintura que nadie se molestaba en limpiar. Una casa que finalmente había aprendido a ser hogar. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.